A sus 41 años, Pelin Karahan, la actriz turca recordada por su papel inolvidable como Mihrimah Sultan en El Siglo Magnífico, ha llegado a un punto de su vida en el que el silencio ya no pesa más que la verdad. En una entrevista reciente, la artista sorprendió al público al confesar que hay 5 personas en su vida a las que jamás podrá perdonar. No fue una revelación impulsiva, sino el resultado de una reflexión profunda sobre los años de fama, traición, amor y desilusiones que marcaron su camino desde que dejó Ankara para conquistar la televisión turca. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, Pelin entendió que el éxito tiene un precio. Tras el enorme impacto de su papel en El Siglo Magnífico, la actriz se convirtió en un rostro icónico del drama histórico. Pero junto con la admiración, llegaron los celos, la manipulación y las falsas amistades. El problema no es la fama en sí, sino lo que despierta en los demás, confesó. Te conviertes en un espejo donde muchos reflejan sus propias frustraciones. Fue en ese periodo de euforia mediática cuando Pelin comenzó a perder la confianza en algunos de los que más la rodeaban. El primero en la lista de los imperdonables, según sus propias palabras, fue un antiguo representante que durante años gestionó su carrera. Lo consideraba un amigo, un hermano. Pero la realidad, descubierta más tarde, fue distinta. Contratos alterados, comisiones infladas y promesas incumplidas. No era solo una cuestión de dinero, dijo Pelin con amargura. Era el sentimiento de haber confiado mi destino artístico a alguien que me veía solo como una fuente de ingresos. El segundo nombre pertenece a un hombre del que no pronuncia el nombre, pero del que muchos medios turcos creen tener pistas. Un amor intenso, de juventud, que terminó en escándalo y traición. Según fuentes cercanas, la relación se volvió pública en un momento en que Pelin buscaba estabilidad emocional tras un divorcio complicado. No lo odio, confesó, pero no puedo perdonarlo. Me enseñó lo que significa ser utilizada emocionalmente. El episodio dejó una huella profunda en la actriz, que durante años evitó hablar de su vida privada. Fue entonces cuando decidió centrarse en su familia y en sus hijos, encontrando en la maternidad un refugio frente a la superficialidad del mundo del entretenimiento. Ser madre me salvó, afirmó. Me recordó quién era realmente, más allá de las cámaras. El tercer y cuarto nombre de su lista pertenecen a 2 mujeres que formaron parte de su círculo íntimo durante sus años más brillantes. Juntas compartieron estrenos, viajes y confidencias. Pero cuando las luces del plató se apagaban, la competencia silenciosa empezaba. Una de ellas, según Pelin, filtró detalles privados de su vida sentimental a la prensa. La otra la traicionó profesionalmente, aceptando un papel que le habían ofrecido inicialmente a ella. En este medio, la envidia se disfraza de compañerismo, reflexionó Karahan. Crees que has encontrado hermanas y al final descubres que solo estabas rodeada de espejos rotos. Aquella traición marcó un antes y un después en su forma de entender la amistad. Desde entonces, Pelin aprendió a separar su vida personal de la profesional y a mantener una distancia prudente con sus colegas de rodaje. No quiero vivir con rencor, dijo. Pero tampoco pretendo perdonar lo que destruyó mi confianza. El quinto y último nombre es, según sus palabras, el más difícil de pronunciar. Se trata de una figura familiar. No especificó si se trata de un pariente cercano, pero el tono con el que habló dejó entrever un dolor antiguo, aún no cerrado. A veces el perdón es imposible cuando la herida viene de casa, admitió. Hay cosas que una niña nunca olvida, aunque se convierta en mujer, madre o actriz reconocida. Esta declaración estremeció a sus seguidores, que conocen el carácter reservado de Pelin. Nunca había hablado con tanta franqueza sobre su infancia, ni sobre los conflictos que marcaron su formación personal. Más allá de los nombres, lo que más impresionó fue su reflexión sobre la naturaleza del perdón. Perdonar no siempre significa reconciliarse, explicó. A veces, perdonar es simplemente dejar de cargar con el deseo de venganza. Pero hay casos en los que el daño es tan profundo que ni siquiera el tiempo lo cura.
Pelin contó que ha pasado por años de terapia y meditación, buscando equilibrio interior. Sin embargo, reconoce que ciertas traiciones la transformaron de manera irreversible. El éxito te enseña a volar, pero las heridas te enseñan a sobrevivir, afirmó con serenidad. A sus 41 años, Pelin Karahan no busca venganza, sino comprensión. Vive entre Estambul y Bodrum, dedicándose a su familia y seleccionando cuidadosamente los proyectos en los que participa. Ha rechazado varias propuestas televisivas por considerar que no aportaban un mensaje positivo. Ya no quiero interpretar mujeres que sufren por amor, declaró. Quiero dar vida a personajes que lucha, que se redescubren, que inspiran. Esa misma filosofía se refleja en su vida diaria. En redes sociales, sus publicaciones son un testimonio de calma, autocuidado y gratitud. Lejos de la imagen de diva, aparece cocinando, jugando con sus hijos o leyendo en silencio. Pero detrás de esa serenidad, hay una historia de heridas profundas, de las cuales solo una mujer fuerte puede hablar con tanta claridad. Las confesiones de Pelin provocaron un terremoto mediático en Turquía. Algunos antiguos colaboradores se sintieron aludidos y respondieron con declaraciones ambiguas, intentando limpiar su imagen, pero la actriz, fiel a su estilo, no replicó. «Ya no necesito defenderme», dijo. La verdad se defiende sola. Los medios también rescataron viejas entrevistas y fotografías que mostraban los años en que Pelin parecía vivir un cuento de hadas, alfombras rojas, premios, contratos millonarios. Pero ahora sus palabras revelan la otra cara de esa aparente perfección. El aislamiento, las lágrimas detrás del maquillaje, las noches sin dormir. En el fondo todos tenemos una lista de personas a las que no podemos perdonar. La mía solo es más visible porque soy famosa, reflexionó. De su confesión pública no pretende generar escándalo, sino mostrar el proceso humano detrás de una figura mediática. Pelin ha aprendido a convivir con sus heridas sin convertirlas en cadenas. La fortaleza no es no sufrir, explicó. Es seguir creyendo en el bien después de haber visto tanto mal. Su historia es la de una mujer que, a pesar de haber sido traicionada, ha encontrado una manera de mantenerse fiel a sí misma. No busco la aprobación de nadie, concluyó. Solo quiero vivir en paz con mi conciencia. Las palabras de Pelin Karahan no se perdieron en el vacío. En los días que siguieron a su sorprendente confesión, los titulares de la prensa turca se llenaron con su nombre. Pelin Karahan rompe el silencio. 5 personas a las que jamás perdonará. Una actriz enfrentada a su pasado. Las redes sociales ardieron con miles de comentarios, teorías y análisis. Algunos la alababan por su valentía, otros la criticaban por exponer heridas tan íntimas. Pero todos, sin excepción, hablaban de ella. En Turquía, donde la industria televisiva es casi una religión y los actores son observados con lupa, el testimonio de Pelin cayó como una bomba emocional. Programas de debate, periodistas de espectáculos y críticos culturales diseccionaron sus palabras con una mezcla de fascinación y morbo. Algunos aseguraban que detrás de su discurso había un mensaje simbólico, una crítica velada a la hipocresía del mundo del entretenimiento. Otros, más cínicos, insinuaban que se trataba de una estrategia mediática para preparar su regreso triunfal a la televisión. Pero quienes la conocen bien desmintieron esas teorías. Pelin no necesita polémica para llamar la atención, declaró una excompañera de rodaje. Lo que dijo fue una catarsis, no una campaña. Está en una etapa de su vida en la que prefiere perder contratos antes que fingir. Los días siguientes fueron un torbellino. Su nombre se convirtió en tendencia en Twitter y en el tema central de múltiples columnas de opinión. El público, dividido, proyectó en ella sus propias frustraciones y heridas. Muchos encontraron en sus palabras un espejo de sus propias decepciones. Una usuaria escribió: «No sé quiénes son esas 5 personas, pero todos tenemos una lista así. Gracias, Pelin, por hablar por nosotras. Sin embargo,
no todos guardaron silencio. Algunas de las personas aludidas, aunque sin ser nombradas directamente, decidieron responder, ya sea a través de comunicados o de insinuaciones en entrevistas. Uno de sus antiguos representantes negó rotundamente cualquier irregularidad en la gestión de su carrera. Todo se hizo con transparencia, afirmó. Pero los documentos y rumores de la época demostraban que su versión no era del todo creíble. Palin, fiel a su nueva filosofía, no replicó. No hay necesidad de pelear con quien no entiende el daño que ha causado, declaró simplemente en una breve nota en su perfil de Instagram. El supuesto exnovio, por su parte, publicó un mensaje ambiguo. El pasado pertenece a quien no ha aprendido a perdonar. Yo sigo mi camino, en paz. La frase, lejos de suavizar la polémica, incendió aún más las redes. Los fans de la actriz interpretaron esas palabras como un intento de victimizarse. Mientras tanto, la prensa de espectáculos turca intentaba identificar a las dos amigas que la traicionaron. Se publicaron fotos antiguas, comparaciones de entrevistas y análisis del lenguaje corporal en programas antiguos. Palin se mantuvo firme, no confirmaba ni desmentía nada. Nombrarlas sería darles poder, dijo en una entrevista televisiva posterior. Entre tanto ruido mediático, emergió algo inesperado, un movimiento de apoyo. Mujeres de distintas edades comenzaron a compartir sus propias historias bajo el hashtag #Yo tampoco perdono. Lo que comenzó como una confesión individual se transformó en un fenómeno colectivo. Cientos de mensajes narraban experiencias de traición, abuso o decepción emocional, todos inspirados por las palabras de Palin. En cuestión de días, su figura pasó de ser objeto de polémica a símbolo de fuerza emocional. Palin no está promoviendo el rencor, escribió la periodista Yasemin Kaya. Está reivindicando el derecho a no minimizar el dolor. En una cultura donde se exige perdonar para ser considerada una buena mujer, ella dice, no, algunas cosas no se perdonan. Incluso figuras públicas de renombre se sumaron a su defensa. La actriz Bergüzar Korel publicó un mensaje en su cuenta. El perdón no puede ser una obligación. A veces, callar es más sano que reconciliarse. La cantante Demet Akalın también expresó su apoyo. He pasado por lo mismo. Gracias, Palin, por recordarnos que no somos débiles por poner límites. Sin embargo, la industria del entretenimiento, tan poderosa como implacable, no siempre recompensa la honestidad. Poco después de su entrevista, Palin comenzó a notar un cambio sutil en su entorno profesional. Algunos productores evitaron contactarla, temiendo que su sinceridad la convirtiera en una figura difícil de manejar. Cuando una mujer habla con el corazón, se la tacha de problemática, comentó en una conversación con una revista cultural. Pero si un hombre dice lo mismo, se le llama valiente. Durante varios meses, Palin rechazó propuestas televisivas que consideraba vacías o repetitivas. No voy a ser la víctima en otra telenovela de lágrimas, dijo con ironía. En su lugar, aceptó participar en un documental sobre mujeres que habían superado situaciones de abuso emocional. Es la primera vez que interpreto a alguien real, explicó. No es un papel, es un espejo. El documental, emitido en una plataforma digital, tuvo un enorme impacto social. Su episodio fue el más visto y más comentado de la serie. Palin, sin buscarlo, se convirtió en un referente de empoderamiento. A pesar del apoyo recibido, Palin confesó en varias entrevistas que su decisión de hablar públicamente no estuvo exenta de culpa. Una parte de mí siente que traicioné mi privacidad, admitió. Pero otra parte sabe que si no lo hubiera hecho, seguiría siendo prisionera del silencio. En una de sus declaraciones más sinceras, reconoció que su acto no fue un ajuste de cuentas, sino una forma de liberarse. Perdonar no siempre sana. A veces, lo que cura es aceptar que hubo daño y seguir adelante sin negar el dolor. En ese sentido, Palin adoptó una postura casi filosófica sobre la vida. No se trata de borrar las cicatrices, sino de aprender a convivir con ellas,
No busco cerrar mis heridas, explicó. Quiero que me recuerden lo que ya no permitiré nunca más. El entorno familiar de Pelin también se vio afectado por su confesión. Su esposo, Bedri Guntay, empresario y figura pública, la apoyó sin reservas. Estoy orgulloso de su valentía, declaró. Muchos creen que el silencio protege, pero a veces solo perpetúa el dolor. Sus hijos, aún pequeños, no comprendían la magnitud del revuelo. Pero Pelin admitió que pensó en ellos antes de hablar. Quiero que crezcan sabiendo que su madre no tiene miedo de decir la verdad. Que aprendan que ser fuerte no significa callar. La relación con algunos familiares, sin embargo, se enfrió tras la entrevista. Varios medios especularon que el quinto nombre, el familiar que nunca perdonará, podría ser un pariente cercano. Pelin se negó a confirmar esa teoría. No quiero destruir a nadie, afirmó con firmeza. Solo quiero sanar. Con el paso de los meses, Pelin comenzó un proceso de reconstrucción emocional. Se alejó de los círculos mediáticos, viajó al extranjero y dedicó tiempo a su bienestar físico y espiritual. Se inscribió en cursos de meditación, retomó la lectura de poesía sufí y comenzó a escribir un libro autobiográfico centrado en el perdón y la resiliencia. Mi historia no es de venganza, es de renacimiento, explicó. Durante años creí que el silencio era sinónimo de fortaleza. Ahora sé que hablar también puede ser un acto de amor propio. En un evento literario en Estambul, presentó un fragmento de su manuscrito. Las primeras líneas conmovieron al público. No temo al pasado, porque ya no puede herirme. Solo temo al olvido, porque es la muerte del alma. Con el tiempo su discurso se convirtió en una bandera. Universidades, fundaciones y asociaciones la invitaron a hablar sobre su experiencia. Pelin, antes tímida frente a los debates públicos, se transformó en una voz firme y serena. Perdonarnos siempre es necesario para ser feliz, afirmó en una conferencia ante cientos de mujeres. A veces, lo más sano es poner un punto final y no volver atrás. No se trata de rencor, sino de respeto por una misma. Su mensaje resonó especialmente entre mujeres que habían sufrido humillaciones públicas, rupturas dolorosas o abusos laborales. Ella no nos enseña a odiar, dijo una asistente. Nos enseña a soltar lo que nos destruye. Pelin encontró en el arte una forma de sanar. Comenzó a pintar, a escribir y a colaborar con proyectos teatrales independientes. El arte no juzga, dijo. El arte te escucha sin pedirte que expliques por qué lloras. Su regreso a los escenarios, esta vez como protagonista de una obra basada en mujeres históricas olvidadas, fue recibido con ovaciones. Siento que por fin interpreto mi verdad, confesó al final de la función. Al cumplir 42 años, Pelin Karahan no solo había enfrentado sus fantasmas, sino que los había transformado en lecciones de vida. No tengo enemigos, dijo en su último mensaje a la prensa. Solo tengo recuerdos que ya no me hieren. En ese momento, el público entendió que la mujer que un día enumeró 5 nombres imposibles de perdonar, ahora había aprendido que el verdadero perdón comienza cuando uno deja de esperar una disculpa. A medida que los meses se convirtieron en años, la confesión de Pelin Karahan dejó de ser un simple episodio mediático para convertirse en un símbolo cultural. Lo que comenzó como una lista de 5 nombres imperdonables, terminó por abrir un debate nacional sobre la autenticidad, el dolor y la libertad emocional. A los 43 años, Pelin ya no era solo una actriz reconocida. Era una voz moral, una figura que había transformado su vulnerabilidad en fuerza colectiva. El primer gran paso de esta nueva etapa fue la publicación de su libro titulado Las heridas también florecen, Yaralarda Chisek Azar. Más que una autobiografía, fue un testimonio íntimo sobre el poder de las emociones reprimidas y el camino hacia la paz interior. El libro, lanzado sin gran campaña publicitaria, se convirtió en un fenómeno de ventas en cuestión de semanas. No por su estilo literario, sino por su honestidad desgarradora. En él, Pelin relataba sin filtros los momentos más oscuros de su vida, la traición de un amigo, el desengaño amoroso, la presión de la fama,
la maternidad solitaria y el miedo a no ser suficiente. Durante años fingí ser fuerte porque el mundo no perdona a las mujeres que lloran, escribió. Ahora sé que llorar no es debilidad, es humanidad. Las páginas del libro resonaron profundamente en las lectoras turcas, muchas de las cuales vieron reflejada su propia historia entre las líneas de Pelin. Mujeres jóvenes que enfrentaban relaciones tóxicas, madres solteras que luchaban contra el juicio social, actrices novatas que veían en ella un modelo de integridad. El libro se tradujo al inglés, francés e italiano, y fue presentado en varios festivales literarios internacionales. En un encuentro en Roma, una periodista le preguntó si finalmente había perdonado a esas 5 personas. Pelin sonrió y respondió: «No las perdoné, pero tampoco las odio. Simplemente ya no viven dentro de mí». Su testimonio marcó un punto de inflexión en la forma en que la sociedad turca hablaba sobre el perdón, la traición y el dolor femenino. Programas de televisión comenzaron a abordar el tema con mayor sensibilidad, y varias universidades incluyeron su caso en estudios sobre comunicación emocional y psicología mediática. En las redes sociales, el movimiento Busa o Tampoco Perdono se transformó en Me Libero Contigo, una plataforma de apoyo entre mujeres que compartían experiencias personales de superación. Lo que Pelin inició sin planearlo terminó por convertirse en una red solidaria de miles de historias. Ella misma se involucró activamente en el proyecto, financiando talleres gratuitos de terapia emocional, escritura introspectiva y actuación terapéutica para mujeres en situación de vulnerabilidad. El arte cura, repetía, pero solo cuando lo usamos para contarnos la verdad. Una de las participantes en sus talleres escribió una carta pública que se hizo viral. Gracias a Pelin, entendí que no necesito pedir perdón por haber sido víctima. Necesito perdonarme a mí misma por haber callado tanto tiempo. Paradójicamente, al mostrar su fragilidad, Pelin se volvió más fuerte ante el público. Ya no era la actriz perfecta, sino la mujer real detrás del maquillaje. Durante sus apariciones públicas ya no buscaba aprobación. Hablaba con serenidad, con una claridad que solo tienen quienes han pasado por el infierno y regresado con las manos limpias. Los periodistas comenzaron a notar algo distinto. Pelin ya no respondía a preguntas con frases preparadas o diplomáticas. Cada palabra suya tenía el peso de la autenticidad. En una entrevista televisiva que batió récords de audiencia, la presentadora le preguntó si se arrepentía de haber revelado tanto. Ella respondió sin dudar: «Me arrepiento de haber callado tanto tiempo. Si hubiese hablado antes, quizás habría sufrido menos». Esa frase, breve pero poderosa, se convirtió en un lema compartido por miles de mujeres en Turquía. Con la madurez vino también una transformación artística. Pelin comenzó a rechazar proyectos convencionales y a centrarse en producciones que reflejaran la lucha interna del alma humana. En 2025, protagonizó la película Raíces de Fuego, Ateşin Kökleri, un drama psicológico sobre una mujer que regresa a su pueblo natal para enfrentarse a los fantasmas de su infancia. La crítica describió su actuación como la más profunda y valiente de su carrera. En el Festival de Antalya recibió una ovación de pie y fue galardonada con el premio a la mejor interpretación femenina. En su discurso, Pelin se dirigió a las nuevas generaciones de artistas. No teman decir la verdad. El público puede olvidar tus papeles, pero nunca olvidará tu autenticidad. Su discurso se viralizó en cuestión de horas. Muchos lo consideraron un manifiesto contra la superficialidad del espectáculo turco contemporáneo. Tras varios años de ausencia, Pelin aceptó protagonizar una serie escrita especialmente para ella. 5 sombras del pasado. La historia, inspirada libremente en su vida, narraba la historia de una actriz que enfrenta públicamente a quienes la traicionaron. La ficción se mezclaba con la realidad, y el público encontraba en cada escena un eco de las confesiones reales de Pelin. El éxito fue inmediato. La serie alcanzó cifras récord de audiencia y fue distribuida en más de 30 países. Críticos y espectadores coincidieron. Pelin no solo interpretaba,
vivía su papel. No necesito fingir emociones, dijo en una entrevista. Ya las he sentido todas. Con esta serie, Pelin cerró un ciclo. No buscaba revancha ni reconocimiento, sino catarsis. Mi arte es mi venganza más elegante, confesó entre risas. Aunque en sus palabras nunca habló de reconciliación literal con las 5 personas mencionadas, el paso del tiempo suavizó su tono. En una entrevista con Hurriyet, declaró: «No necesito que me pidan perdón. Cada uno paga su culpa de alguna forma. Mi castigo fue el silencio. El de ellos, mi olvido». Esa frase fue interpretada como una muestra de perdón silencioso, una especie de liberación espiritual que no busca redención externa. Pelin explicó que, tras años de terapia, comprendió que el perdón no es una transacción, sino un acto de poder. Cuando perdonas, no lo haces por la otra persona. Lo haces para no seguir encadenada al mismo dolor. Incluso llegó a reencontrarse con una de las amigas que la había traicionado años atrás. Se saludaron con respeto, sin rencor. «No hablamos del pasado», contó. «Solo nos deseamos suerte. A veces eso basta». Más allá de su carrera, Pelin asumió un nuevo papel, el de guía. En charlas, entrevistas y redes sociales, se dirigía especialmente a las jóvenes actrices que enfrentaban el peso de la fama y la crítica. Les hablaba del equilibrio entre la ambición y la paz interior, entre la exposición y la autenticidad. «Cuando eres joven, crees que necesitas gustarle a todos», decía. Luego descubres que lo único importante es no perderte a ti misma. Su mensaje trascendió las fronteras del arte. Fue invitada a conferencias sobre liderazgo femenino y bienestar emocional. Incluso participó en un proyecto educativo del Ministerio de Cultura turco, promoviendo la salud mental entre los artistas emergentes. Su papel como madre también evolucionó. En varias ocasiones contó que sus hijos son su brújula. «Ellos no necesitan una madre perfecta», explicó. «Solo necesitan una madre que no se mienta». En 2016, Pelin Karahan recibió un premio honorífico a su trayectoria artística y su contribución a la cultura turca. En el escenario, frente a una sala llena, pronunció un discurso que conmovió al país entero. «No estoy aquí por los premios ni por los aplausos. Estoy aquí porque sigo creyendo en la verdad, aunque duela. Mi historia no es la de una víctima, sino la de una mujer que aprendió a amarse, incluso cuando el mundo la juzgó». Ese momento selló su lugar en la memoria colectiva. Pelin ya no era simplemente una actriz, sino una narradora de su propia redención. Con el paso de los años, el nombre de Pelin Karahan comenzó a asociarse a la fuerza interior, la dignidad y la verdad emocional. Para muchas mujeres, su historia representó la posibilidad de renacer después del dolor. Su rostro se convirtió en portada de revistas culturales, y su discurso fue citado en debates sobre feminismo, libertad emocional y representación femenina en los medios turcos. Incluso se produjeron documentales sobre su influencia social, destacando cómo su sinceridad ayudó a cambiar la narrativa sobre las mujeres en la televisión y el cine de Turquía. Una crítica cultural resumió su impacto con estas palabras: «Pelin Karahan no cambió el mundo, pero cambió la forma en que las mujeres turcas se ven a sí mismas». Hoy, mirando atrás, Pelin no busca justificar nada. Vive en calma, rodeada de su familia, escribiendo, actuando y enseñando. A veces, cuando se le pregunta si aún piensa en aquellos 5 nombres, sonríe con serenidad. «Ya no forman parte de mi historia. Son solo sombras en el camino hacia mi luz». Su viaje, del dolor a la aceptación, del silencio a la palabra, se convirtió en un mapa emocional para quienes luchan por perdonarse a sí mismos. En una sociedad que idolatra la perfección, Pelin enseñó que la verdadera belleza está en las cicatrices visibles. Y así, a los 43 años, la actriz que una vez juró no perdonar nunca, acabó dejando una enseñanza más profunda que cualquier papel: que el perdón no siempre se pronuncia, pero siempre libera.